Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 29 de octubre del año 2021, día de San Narciso de Jerusalén. Y con un viernes muy feliz porque además volvió al estudio el profesor Daniel Laud, a quien lo veíamos por ahí, que sí, por otras radios, dando declaraciones. Muy demandado el profesor Laud. Por cierto que me dio mucha risa, ¿no? Porque estabas un día con Rodrigo Cabeza, ¿no? Sí, pero el doctor era él. Y sucede que el doctor eres tú, ¿ok? Entonces, sí, a ti te llamaban Daniel y a él doctor Cabeza. Y dije, bueno, aquí los doctorados son por adulancia, ¿ok? No por mérito. El doctor Laud es doctor. Y aquí está, y lo llamamos profesor porque también es profesor. Investigador porque también es investigador. Pero bueno, nada, cosas que ocurren. Me llamó mucho la atención, la verdad. Dije, este país no tiene remedio. Pero en todo caso, doctor Laud, 84% de perdimos el empleo formal, que no era mucho, eran 5 millones, 5.840. Hemos perdido 4 y tantos millones de empleos formales. Sí, no, eso es horrible y ¿cómo se llama? Y como dices tú, eso es producto del socialismo, ¿no? Y eso solo es posible en socialismo, como decía el comandante. Entonces, efectivamente, es la ruina del sector privado, pues. Pero bueno, hay una diferencia fundamental entre el optimista y el pesimista, ¿no? El pesimista ve el vaso y dice que está medio vacío, y el optimista dice que está medio lleno. Y hay que pensar en eso, porque estamos medio llenos, ¿ok? Y que hay que echar para adelante, pues. O sea, lo que hay que hacer es echar para adelante y no olvidar nunca esto. Okay, porque uno de los grandes secretos, por ejemplo, de Alemania, es que Alemania vivió su hiperinflación en el 23, okay, conocieron los males de la socialdemocracia en esa época, okay. Obviamente eso los empujó hacia el nazismo, okay. Ellos votaron por Hitler, okay, y vivieron ese infierno que fue el nacionalsocialismo. Con el asesinato de más de 6 millones de personas, ¿okay? En los campos de concentración, con el asesinato también en una guerra estúpida por tratar de retomar el control, bueno, de tener en alguna forma el control de Europa, que era la ambición alemana. Y bueno, y al final, ¿qué les quedó? Les quedó que un grupo de jóvenes, entre los que estaba Erhard y los que estaba también el canciller, se me olvidó el nombre, Konrad Adenauer, ¿okay? Decidieron rehacer aquel país de la nada, ¿no? Y era un país que estaba pasando hambre, ¿okay? Y no un país del trópico en el cual pasar hambre no es lo mismo que en un país de 4 estaciones y con los inviernos que tiene Alemania. Y bueno, y ellos comenzaron de cero, ¿okay? Afortunadamente tenían una dura madre, como dice Víctor en el editorial, y eso permitió que inicialmente se consolidara esta forma de entender la organización del Estado. Y bueno, y lo que hicieron fue eso, darle libertad económica a la gente, ¿no? O sea, se quitaron los controles. Aquí hay que comentar algo que es bien fundamental, ¿no? Porque uno siempre piensa que los nazis son de derecha y que como son de derecha son pro empresa, ¿no? Eso es totalmente falso, ¿okay? El nacionalsocialismo es socialismo también, ¿okay? Porque hay socialismo marxista, ¿okay? Que es el que hubo en la Unión Soviética y que hay todavía por ahí en muchos países e incluso en nosotros, ¿okay? Y hay un socialismo no marxista, ¿okay? Que es lo que vivió Alemania primero con el imperio de los Hohenzollern en el Segundo Reich, ¿okay?
y vivió también con el dominio de los nacionalsocialistas, ¿no? Y hay que recordar muy bien que la ZI es el socialismo, ¿okay? En la dualidad nacional-socialismo. Y bueno, ellos no promovieron la industria o la empresa privada, ¿okay? Y efectivamente vieron, igual que los socialistas en la empresa privada, una vaca a la cual ordeñar. ¿Okay? Ellos creyeron el mismo concepto de empresario que tiene el socialista marxista, lo tiene el socialista no marxista. Ellos creen que el empresario es un rico estúpido que hay que usufructuar, que hay que expropiar y que hay que obligar a ser bueno de alguna forma. ¿Okay? Bueno para ellos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y eso obviamente fue destruyendo la empresa privada en Alemania. Cuando acaba la guerra, Alemania estaba devastada. Y por eso era que había hambre y miseria, ¿no? Y los controles, ¿okay? Alemania tenía un control de cambios desde antes del gobierno nazi, que durante el gobierno nazi se complicó con 14 cambios distintos. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurrió en la transición fue que los aliados no se atrevieron a hacer cambios importantes porque ellos creían que la economía no podía soportar los cambios. Y efectivamente Erhard, que era el líder económico del nuevo gobierno, asumió como si fuese un buen empresario, ¿okay? Una idea que él tenía en su cabeza. Él había entendido en sus clases que había recibido con los profesores, sobre todo con el profesor Oppenheimer, ¿okay? Le habían transmitido que en libertad era como se progresaba. Y entonces a este hombre se le ocurrió decretar la libertad de cambios, decretar la libertad de precios, ¿okay? Y los asesores, que eran los norteamericanos y los británicos que habían ocupado los diferentes distritos de la Alemania dividida después de la guerra, le dijeron que eso era una locura, ¿okay? Que él iba a fracasar rotundamente. Y bueno, y Erhard, como tomando la misma actitud del empresario, pues él no estaba totalmente seguro de lo que pensaba, porque tenía su margen de error, ¿okay? En la cabeza, y él decía, bueno, puede ser que me equivoque, pero yo creo que es verdad, porque mis profesores me lo dijeron, yo creo en esto, ¿okay? Entonces él asumió la voluntad de tomar la decisión de liberarlo todo. Bueno, lo primero que ocurrió en Alemania, y eso hay que decirlo porque también aquí en Venezuela pudiera pasar, por supuesto los precios subieron, ¿okay? O sea, hubo un ajuste que tenía que ocurrir durante los primeros meses, pero mientras estaba ocurriendo el ajuste, ¿okay? Estaban floreciendo nuevas empresas, ¿no? Y eso era lo que más maravillaba al equipo de asesores extranjeros del nuevo gobierno establecido en Alemania. Y al final los precios se detuvieron, ¿okay? Porque como efectivamente la inflación no era producto de una aplicación de política para financiar ningún déficit, sino que era sencillamente el ajuste necesario por una economía que tenía más de 30 años controlada, ¿okay? Entonces, bueno, Alemania comenzó a crecer, ¿okay? A reducir su inflación, y después se convirtió en un milagro, ¿okay? Hasta hoy se habla del milagro alemán, ¿no? Y Alemania ha sobrevivido todas las crisis, ¿okay? Y las ha pasado de una manera muchísimo más cómoda que el resto de los países desarrollados, ¿okay? ¿Por qué? Porque ha mantenido esa idea de vivir en libertad, ¿okay? De defender al empresario, no expropiar al empresario, no usufructuar el poco ingreso que produce el empresario, sino más bien incentivarlo para que siga produciendo, para que invente nuevas empresas, para que invente nuevos productos. Y bueno, y ese es el gran secreto alemán, ¿okay? Nosotros deberíamos mirarnos en ese espejo, ¿no? Y sobre todo nos deberíamos mirar porque Alemania se parecía mucho a lo que somos hoy en Venezuela. Alemania tenía un estado insoportablemente grande, ¿okay? Tenía un estado interventor hasta los tuétanos, ¿okay? Y eso fue lo que se vivió en la época de los Hohenzollern, en la época de la socialdemocracia y en la época del nacionalsocialismo. Pues un estado absolutamente interventor, que cada vez era más interventor y cada vez era más
se inmiscuya en la vida privada de cada individuo, ¿okay? Que es lo que uno debe evitar a toda costa que el Estado haga. Y bueno, y los alemanes supieron resolver ese problema, y hoy en día son la envidia de toda Europa, ¿no? Incluso son la envidia nuestra, pues, o sea, yo envidiaría vivir en un sitio como Alemania. Entonces, eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que promover la libertad, ¿okay? Hay que promover al empresario, no pensar que el empresario es un tonto al cual hay que arrebatarle el dinero que produce, sino al contrario, hay que protegerlo, pero protegerlo dándole el incentivo de la libertad, no protegerlo dándole protecciones parafiscales y arancelarias, ¿okay? Sino eso es lo que hay que hacer. Bueno, aprovecho para saludar a María Macei, Yoyo Juárez, Abraham Bencid, el brujo Lelois, que yo creo que el brujo Lelois vive como en Alemania. Y bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento a través de RCR 750, Radio Caracas Radio. El empleo no viene por añadidura. El empleo no es ningún regalo. O sea, el empleo no viene por decreto. El empleo no forma parte de ninguna legislación. El empleo es el resultado de la inversión y la capacidad de riesgo de muchos empresarios, ¿okay? Que necesitan, por supuesto, el trabajo de otros para llevar adelante su oferta de bienes y servicios. Entonces, cuando tú vas contra la empresa, tú te estás metiendo un tiro en la rodilla porque estás yendo contra el empleo. Y cuando no hay empleo, entonces obviamente no hay capacidad de consumo. Como no hay capacidad de consumo, pues entonces se debilitan las empresas, no hay empleo y entramos en ese círculo perverso donde solo queda la mano pelúa del Estado que organiza cositas, tenderetes de empleo mal remunerado, de empleo improductivo, de empleo digamos que no tiene ningún sentido para el país, como el que vemos con estos planes chamba juvenil, chamba no sé qué, chamba no, que ni nombre bonito tiene. Entonces, bueno, yo creo que debemos seguir analizando precisamente esta circunstancia y cómo salir de ella. Porque, por supuesto, el gran modelo que nos presenta nuestro político es ya va, vamos a hacerlo poquito a poco, un tirito al gobierno y otro a la revolución, vamos a darle algunas cosas a los empresarios. Y aquí hay una confusión de fondo, no es darle a los empresarios, es generar las condiciones para que haya mucho ánimo empresarial. Entonces, en la interlocución no es el empresario que pide protección necesariamente, sino la necesidad de imaginarnos cuántos empresarios necesitamos en ese ramo para que haya competencia, para que haya mucho empleo, para que finalmente, digamos, los precios empiecen a tener sentido. Pero para eso hay que tener el coraje y la formación de Erhard, que por cierto lo hizo en un fin de semana aprovechándose de una cláusula vaga que tenían los ocupantes norteamericanos e ingleses y se apropió de esa cláusula, hizo lo que podía hacer, liberó todos los precios y aguantó porque como los buenos porque por supuesto se le echaron encima a todos los socialistas. Entonces hay que tener coraje. Y también, por supuesto, las sociedades tienen que saber a dónde ir. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con el doctor Daniel Laud, economista e historiador. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Informe RCR presenta titulares. Misión de la Unión Europea no desplegó observadores en Amazonas por cuestiones de seguridad, explicó Isabel Santos, jefa del organismo.
Vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, aclaró que la misión de la Unión Europea podrá documentar y comentar lo bueno y lo malo del 21 de noviembre. INAMED informó que para este viernes continuarán las lluvias en gran parte del país. Más allá de nuestras fronteras, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este viernes con el Papa Francisco en el Vaticano, por primera vez como mandatario del país norteamericano. Autoridades de Tongo, en el Pacífico Sur, confirmaron este viernes su primer contagio de COVID-19 al dar positivo a un pasajero de un avión con 215 personas. Y en los deportes, Navegantes del Magallanes superó con pizarra 4-3 a Tiburones de La Guaira en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 29 de octubre del año 2021, día de San Narciso de Jerusalén, conversando con Daniel Laut, economista e historiador. Y estábamos repasando, digamos, los contrastes y las similitudes que tenemos con ese momento de Alemania que fue significativo. O lo hacían o no lo hacían. Estaban devastados por la inflación, arruinados por una guerra que perdieron, ocupados por las potencias vencedoras, con un gobierno autónomo muy frágil, ¿no? Muy tutelado. Pero este gobierno tenía a dos figuras señeras. Un viejo, Konrad Adenauer, el antiguo alcalde de Colonia. Colonia había sido destruida totalmente, ¿ok? A quien se gana, o sea, el rol de canciller, o sea, de primer ministro, y un economista, Erhard, que él se atreve. ¿Y se atreve a qué? Se atreve utilizando un subterfugio y una debilidad normativa de las potencias ocupantes que no eran de mercado, sino eran socialistas, que no querían, digamos, ese camino. Él llega y de un día para otro decreta libertad de cambio y libertad de precios y aguanta la embestida. Y esto a nosotros lo traigo a colación porque el gran dilema de todos los que han pensado en la transición es cómo se hace el ajuste económico. Sí, bueno, y por eso hablan de buscar el Fondo Monetario Internacional y de hacer un paquete de ajustes, ¿okay? Porque es que no hay la creatividad que tuvo en su momento Erhard. Eso es lo lamentable, ¿no? O sea, lamentable que quienes quieren dirigir la política económica venezolana no tienen ideas nuevas, ¿okay? Tienen las mismas ideas de siempre, las mismas ideas que nos han metido en este lío el cual vivimos, ¿no? Y un poco retomando el último comentario que hizo Víctor antes de cerrar la primera parte, hay que entender que el verdadero político que está haciendo política económica
no trabaja para los empresarios que están sentados oyéndolo. ¿Okay? O sea, háganse la idea del presidente de la República con todo el cuerpo de ¿cómo se llama? De las cámaras de industriales sentados ahí al frente. Ellos no son los verdaderos empresarios para los que se está haciendo la política. La política se está haciendo para el empresario que todavía no existe, ¿okay? Para el empresario que va a promover una nueva empresa, ¿okay? Y trae una idea innovadora, ¿okay? Que va a hacer crecer al país. Ese empresario no está sentado ahí en esas sillas, ¿okay? Y ese es el empresario al que el político dirige su política. Por eso es que la protección no es la protección arancelaria, no es la protección de la industria para evitar que un competidor extranjero, que es mucho más eficiente que él, entre al mercado y le dé al consumidor el producto de una manera mucho más eficiente que lo que produce ese empresario. No, el verdadero político está haciendo política para el empresario que va a ayudar al consumidor. Por eso es que la visión de la libertad no es una visión pro empresario existente, sino pro empresario futuro, ¿okay? Y sobre todo pro consumidor. Eso hay que entenderlo clarísimo. O sea, cuando un profesor como yo le dice a sus alumnos en la universidad, lo mejor es la libertad, no está diciendo como pensaban en el siglo XIX, que el pez grande se come al chiquito, ¿no? Todo lo contrario, está pensando en un montón de peces chiquitos dispuestos a acabar con los peces grandes. ¿Okay? Eso es lo que piensa un liberal de verdad, y eso es lo que piensa la persona que propone la libertad. Por eso es que lo lamentable de la gente que está hablando de planes de ajuste y cosas de esas es que todavía se insista en pedir financiamiento del fondo para tratar de recuperar al país. El país tiene que recuperarse y tiene que buscar sus recursos por su cuenta. Los empresarios tienen que buscar los recursos por su cuenta. Este país no soporta tampoco tener más deuda. O sea, no es posible que nosotros pensemos en endeudar la vida de nuestros nietos y nuestros bisnietos. Eso es absolutamente injusto, absolutamente perverso, ¿okay? Que nosotros obliguemos a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos a pagar una deuda que nosotros contraímos. Eso es ridículo. Los países pobres como nosotros no tienen por qué tener deuda. Por eso en su momento el general Juan Vicente Gómez pagó la deuda externa venezolana, y eso es un ítem que hay que acentuar con mucha insistencia. O sea, Gómez, que siempre nosotros lo vemos como un ignorante campesino, ¿okay? Entendió perfectamente que su país no podía seguir teniendo deuda, porque esa deuda había ocasionado el bombardeo de puertos venezolanos, había ocasionado el malestar del pueblo venezolano durante mucho tiempo, y Gómez dijo, no, lo que yo voy a hacer es pagar eso. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer. O sea, un país pobre no tiene por qué adquirir deudas, ¿okay? Y tiene que crecer con iniciativa privada. Ahora, hablando de eso, y aquí, digamos, hablando de todo un poco, Gómez paga la deuda. ¿Quién acumuló después de deuda? ¿Cuándo hizo crisis eso? Porque el caso de Luis Herrera llegó con una obsesión, ¿no? De que el país estaba hipotecado. Yo recibí, ¿no? Un país hipotecado. Y le dijo al señor Bolinaga que hiciera el informe que lleva su nombre, el informe Bolinaga, para saber cuánto era la deuda del país, porque por lo visto no se sabía. ¿Qué pasó? Bueno, no, la deuda comienza con los finales del gobierno de Medina, pues. O sea, Medina empieza a adquirir una pequeña porción de deuda, luego luego viene el golpe de Estado a Medina, que hace poco estaba conmemorando, y vinieron los 3 años el famoso trienio Adeco, y luego los militares vuelven a tumbar al gobierno. Bueno, los militares eran los que habían tumbado a Medina y habían puesto a los Adecos, y 3 años después los militares vuelven a tumbar el gobierno, descontentos con lo que estaban haciendo los Adecos. Y bueno, y Pérez Jiménez también aportó algo a esa deuda
externa venezolana. Y luego la deuda comenzó a crecer de una manera impresionante a partir del 74 con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Ahí comenzó a crecer de una manera muchísimo más fuerte y la razón de eso estaba sustentada en que Venezuela era un país de muy bajo riesgo, ¿no? O sea, en ese momento las calificadoras de riesgo le asignaban a Venezuela el rango de AA, ¿no? Que es el rango de un país, lo que ellos llaman investment grade, pues. O sea, que solamente se lo dan a países desarrollados y cosas por el estilo. Entonces, Pérez aprovecha eso, ¿ok? Y Pérez comete lo que yo siempre llamo el error perejimenista, ¿no? Porque comete el mismo error que cometió Pérez Jiménez. Pérez Jiménez vivió un aumento de precios pequeño de petróleo. Pérez Jiménez no tenía el control directo de la producción petrolera, pero él sí la expandió porque otorgó nuevas concesiones, ¿no? Entonces eso le dio un ingreso muy importante. Además los precios crecieron con la contingencia del cierre del canal de Suez. Y entonces Pérez Jiménez adquiere una deuda para ejecutar un plan de inversiones. Y eso es lo que al final, cuando los precios del petróleo se caen, él no puede seguir sirviendo esa deuda y no puede seguir realizando ese plan de inversiones. El país entra en una recesión muy fuerte y eso es lo que obliga a algunos militares a salir del gobierno de Pérez, ¿okay? Entonces yo llamo a eso el error perejimenista, ¿no? Y ese error lo vuelve a repetir Pérez en su primer gobierno, pues, porque él recibe también un envión con la subida de los precios petroleros, y en lugar de hacer un fondo, que fue lo que también fue una gran idea del general Juan Vicente Gómez tenía un fondo del Tesoro, ¿okay? Que nosotros durante todos los años del siglo XX dijimos que teníamos que fundar un fondo que lo había creado el Juan Vicente Gómez todavía cuando era vicepresidente en el gobierno de Castro, ¿no? O sea, él se metía en la parte económica porque parece que era lo que entendía. De hecho, mucha gente habla de él como agricultor, ¿no? Y en realidad él era comerciante de café, ¿okay? Y además era muy habilidoso con la contabilidad. Y bueno, a él se le ocurrió la idea de montar un fondo del Tesoro. Ese fondo cubría los déficits que en Venezuela eran muy pequeños, ¿okay? Los déficits de balanza de pago que se ejecutaban de año a año, y eso compensaba todo el problema económico venezolano. Por eso es que Venezuela comenzó a crecer, ¿okay? En el gobierno del general Juan Vicente Gómez. Y bueno, Pérez, en lugar de establecer ese fondo, Pérez comienza a gastar dinero y comienza a pedir préstamos en exceso para desarrollar las industrias en Guayana, ¿no? Entonces eso es lo que inicialmente crea el problema de la deuda. Por eso es que cuando los adecos pierden las elecciones y gana Luis Herrera en el discurso inicial dice: he recibido un país hipotecado, ¿no? Y lo lamentable es que él lo entregó terriblemente más hipotecado, ¿no? Porque no había creatividad, pues. O sea, sus economistas, al igual que los economistas de Pérez, lo único que sabían era gasto público y gasto público, ¿okay? Y lo peor no es eso, lo peor es que si uno revisa las cuentas, uno se da cuenta de que esta gente estaba gastando 25% del PIB en gasto público, ¿okay? Y estaba generando un crecimiento del 6%. Y después, cuando comienza la crisis en el 83, gastan igualito. Bajaron un poquito el gasto a 19, y no era porque no querían, sino porque no podían, ¿no? Y el crecimiento era todavía menor. O sea que estaban contradiciendo toda la teoría económica, ¿no? Porque la teoría económica dice gasto público y crecimiento, ¿no? Lo que ocurría, gasto público y no crecimiento. No, pues. Sí. Incluso la cosa llegó al extremo de que cuando llegamos a Chávez, que es el que comete por tercera vez el error perejimenista, que es recibir precios petroleros buenos y endeudar el país con los precios petroleros buenos, gasta todavía más. Pero con una gran complicidad, porque allí, digamos, el tercer error perejimenista, yo estaba en la Cámara de Cuentas. Uno invitaba a economistas, profesor. Entonces, bueno,
dame el monto de la deuda, bueno, se debe tanto. Pero eso no es muy peligroso, porque este país aguanta más deuda. Y yo le decía, ajá, pero ¿bajo qué premisas este país aguanta deuda? Bueno, bajo la premisa de creer que el precio del petróleo sigue subiendo. Exacto, pero es una premisa absolutamente absurda. Eso no se ha cumplido nunca, nunca fue así. Pero es que la única vez. O sea, yo creo que hay, en ese sentido, muchísima irresponsabilidad histórica de la élite de economistas y de asesores que estaban engolosinados con los bonos, engolosinados con la deuda, engolosinados con eso, y que daban recomendaciones francamente suicidas para el país. Claro, ¿no? Y además que hay que entender una cosa, ¿no? Que la mejor época en la que nosotros supimos explotar la producción petrolera fue cuando las transnacionales eran las que explotaban el petróleo. Porque el país se limitaba a recibir los impuestos, ¿no? Y bueno, mal que bien, ¿okay? Eso soportaba el crecimiento del Estado, ¿no? Pero ahí había irresponsabilidad también, ¿okay? Y la había porque efectivamente esa idea del fondo del Tesoro que creó Juan Vicente Gómez no se materializó nunca, ¿no? Y de hecho el único que volvió otra vez a hacer una cosa de esta fue Caldera en su segundo gobierno. Y lo empezó en el año 96, cuando ya estaba terminando el periodo presidencial. Chávez recibe aquello, ¿okay? Y en los 3 primeros años Chávez cumple con los pagos al FIEM, que era como se llama, al Fondo de Estabilización Macroeconómico. Y bueno, y cuando comienza el año 2003, con lo del paro petrolero y con el establecimiento del control de cambio, ellos psiquitrillan ese fondo de estabilización monetaria y lo llevan a $3 millones, ¿no? Que termina siendo así, pero es que aquí nunca hubo de verdad ninguno compromiso de hacer el fondo. Más bien creían más nice y más sexy el Fondo de Inversiones de Venezuela, ¿no? Sí. O sea, más bien era ¿cómo hacemos para gastar? Sí. No cómo hacemos para ahorrar. Y ese es un error de fondo siempre, ¿no? Claro, ese es el error de fondo. El error de fondo es no ver el ingreso petrolero como una fuente de ahorro para el progreso, ¿okay? Sino más bien verlo como una fuente de gasto. Y aquí hay que entender una cosa, ¿no? Que sí lo entendía, uno de los economistas que lo entendía de una manera mucho más brillante era Juan Bautista C., ¿okay? Que obviamente los demás economistas se burlan de su forma de pensar, ¿okay? Porque piensa contrario a los economistas, pues. Juan Bautista C. C. Lo que pasa es que en francés se dice C, ¿no? Bueno, pero Juan Bautista C. decía, todo consumo es una destrucción y la única manera de enriquecerse es ahorrar, ¿okay? Entonces, usted le pregunta a un economista regular por ahí, ¿cómo hacemos para ser rico? Gaste. Yo no he visto todavía el primer individuo que gaste dinero que se vuelva rico, ¿okay? O sea, la condición previa del hombre rico es ser ahorrativo, ¿no? Y de hecho, la visión que uno tiene es el hombre avaro, ¿okay? Que no gasta un centavo, el señor Scrooge del cuento de Navidad, ¿okay? Que por supuesto también es otra imagen horrenda, ¿okay? Porque Dickens odiaba a los empresarios igual que casi todos los socialistas. Entonces el hombre rico no es el hombre que gasta. El que gasta va a ser un hombre pobre, ¿okay? Y el país que gasta va a ser un país pobre. El país que ahorra es el país rico. Por eso es que yo insisto mucho en la época del general Juan Vicente Gómez. Ese era un gobierno ahorrativo, ¿okay? Y eso provocó el crecimiento económico del país. Entonces lo que tenemos que buscar es eso. Tenemos que buscar líderes políticos que tengan ese concepto en la cabeza, que aunque los economistas le digan usted está equivocado, ellos insistan en seguir siendo como deben ser, ¿no? Así como Erhard, pues, o sea, que el resto de los economistas de los países desarrollados le decía usted está equivocado, y Erhard decía no, yo no estoy equivocado, el que tiene la razón soy yo. O sea, lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Y las personas los que quieren ser ricos tienen que ahorrar. Y los países que quieren ser ricos, ¿okay? Tienen que tener un gobierno austero, ¿okay? Y contenido. Sí. Yo creo que esto se dañó
cuando empezó el tema de las empresas básicas y el capitalismo de Estado, porque Claro. es que nunca pudimos con eso, nunca fuimos tan ricos como para eso. Bueno, porque es que la empresa pública no tiene sentido, ¿no? Y esa es una cosa que hay que Además buscar. se corrompieron de inmediato porque se generó una casta de burócratas con aspiraciones a presidir empresas del Estado que eran puros privilegios. Claro. A mí me van a disculpar, pero Sucre Figarela es también un causante de eso. Es un causante. Claro. O sea, nosotros tenemos la nostalgia de ese Puerto Ordaz, pero Sucre Figarela al final creó empresas básicas, cada empresa básica con un avión, iban y venían, él tenía una corte a su disposición. O sea, ¿dónde No, está ese modelaje malo? Y es puro gasto. ¿Okay? Y además era gasto, por- gasto, no daban ganancia Por nunca. lo cual el ingreso jamás se convertía en ganancia. Pues eso hay que entenderlo, ¿no? Es más, una de las cosas que distinguía a John Davison Rockefeller era eso. O sea, el hombre sabía controlar los costos de su empresa. Por eso la Standard Oil se convirtió en el monstruo que se convirtió. O sea, no era un hombre que buscaba el monopolio, era un hombre que sabía ahorrar. ¿Okay? Un empresario que sabía ahorrar porque quiere ser rico, pues. ¿Okay? Y eso es lo que hace falta en países como los nuestros, pues. Y definitivamente cualquier camino que nos conduzca a la prosperidad tiene que pasar por el hecho de desprendernos del capitalismo de Estado. Venezuela no puede con las empresas básicas, no puede con este montón de instituciones que están en este momento a cargo del gobierno, desde qué sé yo, el Ministerio de la Mujer, pasando por el de Máxima Felicidad, el de la producción campesina, el del otro. Nada de eso sirve. Ni la fábrica procesadora de plátanos Argelia Laya, que es del Estado, insólito, ¿ok? Ni la más grande empresa, ni el monopolio cementero, ni la hegemonía que tienen centrales azucareros. ¿Cómo explicarle al venezolano que todo eso nos ha traído a la ruina? No somos más ricos, somos más pobres. Y desde que el petróleo es de todo y PDVSA es de todo, nos arruinamos ya. Ya no queda nada. Y tampoco hay petróleo. Y tampoco hay petróleo. Bueno, profesor, creo que atendiendo el llamado y la advertencia de nuestra querida productora Catherine Manzano, debemos despedirnos, pero queda la discusión abierta y pendiente. En todo caso, sin empresa no hay empleo. Y sin libertad no hay empresa. Entonces, sin libertad no hay empleo. Gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willis Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Gracias a Yoyo, a Abraham Bencid, a María Macei y a todos los que nos escucharon por el canal de YouTube y participaron en el Top Chat de RCR 750 al aire. Gracias a todos. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.